Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le dieras me gusta a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 373. He venido a anular el contrato matrimonial. El gran duque Odón quería reunirse en un lugar donde su encuentro no fuera conocido por el exterior. Para lograr ese objetivo, no podían reunirse en sus respectivas habitaciones. Especialmente porque la delegación del Reino de Gálico se alojaba dentro del castillo de Trevero, en la residencia del Papa, lo que lo hacía aún más imposible. Al final, el lugar elegido para el encuentro fue un viejo castillo muy alejado de Trevero, propuesto por el príncipe Alfonso. ¿Por qué elegiste este lugar? Parece más neutral que llamarlo Palacio de las Delicias, pero en realidad no es un lugar neutral. Este antiguo castillo fue uno de los lugares que Alfonso consideró cuando buscaba alojamiento, que en realidad era un campamento militar. Aunque las instalaciones estaban demasiado viejas y se pospuso en consideración a Ariadne, había muchos lugares dentro y fuera del castillo para estacionar tropas. Alfonso nunca tuvo la intención de encontrarse con el gran duque Odón en desventaja numérica. Alfonso, al enfrentarse de nuevo a la gente del Reino de Gálico, era meticuloso y no se dejaba engañar fácilmente. El gran duque Odón parece un poco apurado. Al proponer el lugar de encuentro, Alfonso hizo algunas demandas irrazonables al gran duque Odón. Sin embargo, el gran duque las aceptó dócilmente sin mucha resistencia. El horario, la hora, el lugar, todo reflejaba las preferencias del príncipe. El gran duque parecía realmente querer reunirse con el príncipe Alfonso. ¿No estará la gran duquesa Lariesa en muy mal estado? Ariadne abrió la puerta a la especulación. Tal vez tenga un problema de salud que le impida encontrar otro matrimonio, y no tiene otra salida que forzar el contrato matrimonial contigo. En realidad, no había razón para que el gran duque Odón estuviera tan ansioso. Por supuesto, desearía casar a su hija mayor, pero ya que se ha retrasado, simplemente debería hacerlo. No era algo que valiera la pena apresurar a costa de pérdidas. De hecho, la mayoría de las veces, aferrarse a un matrimonio ya asegurado como este ocurría cuando había un escándalo. Como haberse enamorado de un joven sirviente y haber causado un problema, o haber tenido un hijo ilegítimo antes del matrimonio, etc. Pero la gran duquesa Lariesa no parecía ser ese tipo de persona. Para empezar, era innegable que estaba profundamente enamorada del príncipe Alfonso. Así que la idea que surgió fue la salud, pero Alfonso no parecía estar de acuerdo. Si su salud es tan mala, ¿qué sentido tendría casarla conmigo? Una alianza matrimonial tenía el propósito de fortalecer los lazos entre naciones mientras los cónyuges vivían y de producir herederos para que la relación amistosa continuara. Si la salud de la novia era tan mala como para morir antes de tener hijos, sería una unión ascendente tan grande que a menos que la novia pudiera disfrutar de un estatus elevado mientras viviera, enviarla a casarse sería más una pérdida. El beneficio sería muy corto y la dote simplemente sería absorbida por el país del marido. Aunque el príncipe Alfonso era el mejor partido del continente en ese momento, el reino de Gálico también estaba en auge. Si Alfonso hubiera sido el príncipe de Gálico en lugar del reino etrusco, su valor habría sido mucho mayor. El gran duque Odón está suplicando puramente como padre por su hija. Ariadne negó con la cabeza. Incluso si el gran duque Odón fuera el padre más devoto de su hija en el reino de Gálico, eso no tenía sentido. La política no era tan sencilla. No es la salud, ni un escándalo, ¿hay alguna otra razón por la que su valor como partido matrimonial disminuiría? ¿Por la edad? La gran duquesa Lariesa tenía 23 años, lo que la convertía en la hija de monarca de mayor edad que quedaba en el mercado matrimonial del continente central. Otros ya habrían tenido 2 o 3 hijos a esa edad. Pero la gran duquesa Lariesa, en primer lugar, no tenía derecho de sucesión al reino de Gálico, por lo que su valor como partido matrimonial residía en el prestigio de que el gran duque Odón, el verdadero poder de Gálico, era su padre, no en su juventud o belleza. Dado que la belleza no era su punto fuerte desde el principio, un poco de daño en la piel o un ligero aumento de peso ni siquiera serían un problema. A menos que se le hubiera roto la nariz como a alguien más. Ariadne negó con la cabeza para cortar el flujo de sus pensamientos. Pronto lo sabría. Y de hecho, no importaba de qué lado fuera. Tenemos 2 cartas que podemos usar contra el gran duque Odón. Ariadne pensó que la palabra nosotros le resultaba un poco extraña.
Pero a Alfonso le encantó la palabra. Él sonrió y le acarició la cabeza. Estamos hablando en serio. Ariadne, después de apartar a Alfonso, que la estaba molestando, resumió el asunto brevemente. Primero, que como no fue un matrimonio presenciado por un sacerdote, aunque Alfonso había firmado el contrato matrimonial, solo tenía el efecto de un compromiso. Segundo, que como el contrato matrimonial fue forzado desde el principio, podría no tener ni siquiera el efecto de un compromiso. Alfonso asintió al escuchar el resumen de Ariadne. Si se le recordaba al gran duque Odón la segunda parte, que el contrato matrimonial fue forzado, este asunto podría resolverse más fácilmente de lo esperado. Si se revela que el contrato matrimonial fue forzado, inevitablemente saldrá a la luz la historia de que la gran duquesa Lariesa incendió el palacio de Montpellier. Ariadne también estuvo de acuerdo con el razonamiento de Alfonso. Eso es una desobediencia flagrante a Felipe IV. Incluso amenazó la vida del rey. Exacto. No es un riesgo que el gran duque Odón pueda asumir. Sin embargo, hay algo a lo que debemos prestar atención. Alfonso le informó a Ariadne los resultados de la revisión legal realizada por León III y el progreso hasta el momento. La expresión de Ariadne se distorsionó. Ese documento podría estar guardado en el santuario. Entonces se aplicaría la presunción de que los documentos de la Santa Sede son verdaderos, ¿no? La presunción de los documentos de la Santa Sede era un principio del derecho canónico que establecía que los documentos guardados en la tesorería de la Santa Sede se consideraban válidamente establecidos. Sí. Incluso si no hubo un clérigo presente, o si se firmó bajo coacción, todos esos problemas se subsanan y se considera un contrato matrimonial válido. Eso significaba que el contrato matrimonial se convertiría en un contrato matrimonial válido y Alfonso podría estar casado. Las pupilas de Ariadne temblaron por un momento, pero pronto recuperó la calma. No importa. No tenía la menor intención de ser una mujer divorciada que tuviera una aventura con un hombre casado. El matrimonio de Alfonso no se concretaría. Ella se encargaría de ello. Ariadne sacó un pergamino muy bien conservado de su regazo y lo puso sobre la mesa. La nota original escrita a mano por la gran duquesa Lariesa. Había una firma con la letra y el nombre real de la gran duquesa Lariesa, pidiendo la vida de Ariadne de Mare. Si revelamos esto, el gran duque Odón no tendrá mucho que hacer. Era completamente cierto. Una gran duquesa que en un momento en que ni siquiera su compromiso estaba confirmado, y mucho menos ascendía a princesa, solicitaba la muerte de alguien por celos, si venía al reino etrusco. Que era extremadamente difícil para una mujer casarse en el extranjero y establecerse en esa sociedad era evidente con solo mirar a la difunta reina Margarita. Y mucho menos Lariesa. Sería completamente imposible para ella participar en eventos sociales. No podría cumplir con sus deberes básicos como princesa. Incluso si la amenaza no funciona. Alfonso dijo con un tono alegre para animar a Ariadne. Ya que el Papa está cerca. Le pediremos el divorcio. El divorcio se realizaba con una autorización especial del Papa, y el Papa estaba muy cerca. La razón del divorcio también era clara. Según el contrato matrimonial, llevaban más de 4 años casados y se acercaban a su 5º aniversario, pero la pareja nunca había pasado una noche junta. Como nunca habían residido en el mismo país desde que se firmó el contrato matrimonial, este hecho era objetivamente claro como el agua. Ariadne respondió con una sonrisa. El continente central se pondrá patas arriba. Sería un escándalo que sacudiría el continente central. Un divorcio ya de por sí criticado, y encima la razón era la falta de cohabitación. Además, era el divorcio entre un príncipe caballero famoso por su belleza y una gran duquesa que solo tenía el respaldo de su padre. Lariesa quedaría en ridículo, y Alfonso sería criticado por ello. Dirían que no era algo que se le hiciera a una dama. Pero Alfonso estaba dispuesto a recibir cualquier insulto. Me aceptarías aunque viniera como un hombre divorciado. Era mejor que convertir a Ariadne en su concubina, o pasar el resto de su vida sin Ariadne. Por otro lado, Ariadne sintió que un mal pensamiento le subía por la nuca. Si Alfonso se divorciara y viniera, la culpa que sentía por ser una prometida abandonada sería mucho menor. Al pensar hasta aquí, se estremeció de horror. Alfonso nunca le había reprochado nada por el asunto de César. Pero desear que Alfonso hiciera algo que no debía para que ella se sintiera mejor.
Dios mío, ¿qué estoy pensando? Alfonso, que no tenía ni idea de lo que Ariadne estaba pensando, sonrió y siguió insistiendo. No importa si se corre la voz por todo el continente central de que no soy un hombre de verdad. Ariadne volvió a sacudir la cabeza y recuperó la compostura. Se sentía asqueada de sí misma, pero no podía mostrarle eso a Alfonso. Fingió una risa alegre y se burló de él. Yo certificaré en todo el continente central que no eres esa clase de persona. Alfonso abrazó a Ariadne con fuerza. Oh. Eso no me gusta. Su aroma la envolvió. El olor a madera de bálsamo limpio y un ligero olor a sudor lo cautivaron. Alfonso murmuró, besándole suavemente la oreja a Ariadne. No quiero que imaginen el proceso de certificación. Si alguien se atreve a imaginarte así, ni siquiera media onza, no lo dejaré vivir. Sí, me haces cosquillas. Detente a menos que quieras convertirme en un asesino que masacró a toda la ciudad. Está bien. Ah, basta. El ataque y la defensa habían cambiado. Ariadne apenas logró apartar a Alfonso. La mitad de la razón era la limitación de tiempo, la otra mitad era la culpa. Tenemos que ir a ver al gran duque Odón. Que espere un poco. Alfonso. Él la abrazó con más fuerza. Prefiero que me insulten y me digan que soy un inútil. Lo que piensen los demás no me importa en absoluto. Era 100% sincero. Incluso en sus días de príncipe joven y amable, Alfonso nunca internalizó los deseos de los demás, aunque se sacrificara por ellos. Lo que a otros les gustaba, a él nunca le parecía bueno. Realmente tenía que gustarle a él. Solo tú importas. Y Ariadne de Mare era la persona que él había elegido. Ariadne levantó la cabeza y miró a Alfonso a los ojos. Sus ojos grises azulado estaban claros, sin la menor vacilación. Por eso Ariadne sintió una escalofriante culpa que le subía por la espalda. No, la culpa podría ser fría, pero el pecado era ardiente. La mano izquierda, que había sido calmada con la ayuda de la anciana Salma, se sentía caliente de nuevo después de mucho tiempo. Esta verdad interna de Ariadne se manifestó en su forma de quedarse rígidamente callada, sin responder a la muestra de afecto de Alfonso. Alfonso era un hombre directo en esos momentos. Si ella no le devolvía el afecto, él se lo daba el doble. Con la creencia de que algún día su corazón se abriría. ¿Vamos? Alfonso le apartó el cabello a Ariadne. Era hora de arreglar el mejor matrimonio del continente que le había sido impuesto a la fuerza en su infancia para cumplir los deseos de otros. Ari, ¿estarás bien y tranquila allí? ¿Realmente tengo que entrar allí? Había un espacio secreto en el lugar que Alfonso había conseguido. Se decía que era algo entre un armario y un vestidor, donde el dueño original del castillo, que sufría de neurastenia, había estacionado a un caballero para que lo protegiera las 24 horas. A pesar de todo el esfuerzo, el dueño del castillo murió de un derrame cerebral mientras el caballero se distraía por un momento. No había nada que hacer. Si digo algo extraño, sal corriendo y deténme. No puedo aparecer frente al gran duque Odón. Alfonso le pidió a Ariadne que se sentara detrás de él y escuchara mientras él negociaba con el gran duque Odón. Decía que quería que ella le diera fuerza para no cometer errores, pero su verdadera intención era no tener secretos con Ariadne. No quería que ella se preocupara, ni que dudara. Con la gran duquesa Lariesa. Alfonso apretó la mano de Ariadne. Esta vez, realmente es el final. Confío en ti. ¿Por qué no dudas un poco en lugar de confiar tan fácilmente? ¿Qué? Ponte detrás y escucha un poco. Alfonso sonrió y volvió a acercar su mejilla a la de Ariadne. ¿Estás seguro de que no nos descubrirán? Sí. Mis subordinados lo han revisado varias veces. Alfonso la instó varias veces, una y otra vez, cuando ella se negaba. Incluso dijo que no se reuniría con el gran duque Odón si Ariadne no venía. A regañadientes, ella accedió a sentarse en el vestidor. La habitación donde el gran duque Odón y Alfonso se iban a reunir era más grande y limpia de lo esperado. Era inevitable que los tapices y alfombras muy antiguos, de más de 100 años, tuvieran un olor a humedad, pero en la mesa de madera vieja y los candelabros tallados en madera se podía sentir una antigüedad que no se podía experimentar en San Carlo, donde las últimas tendencias cambian rápidamente.
El príncipe Alfonso, sentado frente al gran duque Odón en la gran mesa de madera, que en su momento debió ser de roble recién cortado, pero ahora era madera vieja, hizo una ligera reverencia. ¿Cuánto tiempo sin verlo, Su Alteza el Gran Duque? Se ve muy bien, Su Alteza el Príncipe. Alfonso no tenía intención de entablar una tediosa batalla de ingenio con el Gran Duque Odón. Hoy se reunían con deseos claros, y esos objetivos eran contradictorios. Una tercera conclusión armoniosa era imposible desde el principio. Entonces, al final, solo prevalecería la lógica de la fuerza. Él fue directo al grano. He venido a anular el contrato matrimonial. El gran duque Odón miró fijamente al príncipe Alfonso sin decir una palabra. El silencio fue más largo de lo esperado. Ariadne contuvo el aliento por la tensión dentro del vestidor, cuya entrada estaba cubierta por una cortina. Tenía mucha curiosidad por la expresión del gran duque Odón en ese momento. Mucho tiempo después, el gran duque Odón abrió lentamente la boca. «Es por esa condesa, la de cabello negro, que se preocupa por el pueblo». Alfonso miró al gran duque Odón con una expresión inexpresiva. El solo hecho de que el nombre de Ariadne fuera mencionado aquí molestó al príncipe. La expresión inexpresiva de Alfonso era una forma de decir que, sea cual sea la razón, no le incumbía. Pero Ariadne, dentro del armario, captó algo extraño en las palabras del gran duque Odón. Si un yerno rechaza a su hija por otra mujer, el paso natural que debería seguir es la denigración de esa otra mujer. Era natural que hubiera acusaciones como su estatus es bajo, como se comportó para seducir a un hombre casado. Sin embargo, el gran duque Odón, por el contrario, mencionó respetuosamente el título de Ariadne y elogió sus logros. Esto no tiene sentido. De hecho, la siguiente frase del gran duque Odón fue una sorpresa que se desvió de cualquier predicción que Ariadne hubiera hecho. Tómela. Sería bueno que tuvieran hijos con ella.